En este videotutorial veremos el problema 4 que tiene que ver con la estructura repetitiva for, como lo hemos visto en videotutoriales anteriores. Este problema nos dice que hay que mostrar la suma de todos los números pares que van del 1 hasta un número que especifique el usuario y que muestre cuántos números hubo en esa suma. Entonces, imaginemos que el usuario especifica hasta el número 5. Entonces aquí el rango sería desde el 1 hasta el 5. Luego tenemos que identificar en ese rango cuántos números pares hay. En este caso identificamos que es 2 y 4. Posteriormente nos pide la suma de los números pares encontrados. Entonces 2 más 4 es igual a 6. Y por último nos dice cuántos números hay en ese rango. Y bueno, sabemos que es el 2 y el 4 y son dos números pares entre ese rango encontrados. Este es el planteamiento del problema. Vamos a pasarlo a pseudocódigo. Ponemos aquí el nombre de nuestro algoritmo, las variables enteras inicializada con esos valores. Fin va a ser la variable, en este caso, que el usuario va a especificar hasta dónde va a llegar el rango. Y va a ser el inicio del rango. Conteo va a llevar el conteo de los números pares encontrados. Y suma, como su nombre lo dice, va a llevar la suma de los números pares encontrados. Pasamos a nuestra etiqueta de inicio. En el paso 2 preguntamos hasta dónde quiere llegar el conteo. Paso 3 le especifica al usuario hasta dónde va a llegar y se almacena en la variable fin. Paso 4 hacemos un ciclo desde i, que vale 1, hasta, en este caso, fin, que es donde el usuario haya especificado. Entonces la condición, si se llega a cumplir, cuando i es menor o igual a lo que tenga la variable fin, si se llega a cumplir esta condición, pasamos al paso 5, que en este caso hacemos otra condición, la cual este símbolo del módulo nos sirve para realizar una división, pero que nos regrese el resultado del residuo. Los residuos de una división para un número dado, si el residuo es 0, podemos decir que ese número es par. Si el residuo es un 1, podemos decir que es un número impar. Entonces, si esta condición se cumple, es porque es un número par y vamos a pasar al paso 6, en donde, como encontramos un número par, incrementamos la variable conteo en 1, sumamos, en este caso, quién lleva el número como tal, la variable i. Recuerden que la variable i es la variable que estamos ocupando en el paso 4 de nuestra estructura repetitiva, que en este caso es un for. Esta i es la variable del incremento. Entonces esta variable i va a tener nuestro número, que lo estaríamos sumando, en este caso, con lo que tenga la variable suma, que está inicializada en 0, y ese resultado se almacena en la variable suma. A continuación, bueno, finalizamos la condición del paso 5. Entonces podemos decir que el paso 5, 6, 7 y 8 solamente se van a cumplir para los números que son pares. Y pasamos al paso 9, en donde estamos incrementando la variable i en 1. Es muy importante incrementar esta variable porque si no la incrementamos, entonces la condición del paso 4 nunca se va a cumplir, porque i siempre va a quedar con el valor de 1, así como fue inicializado. Es importante no olvidar incrementar, en este caso, la variable i para que tenga el programa un inicio y un fin. De lo contrario, si no lo incrementan, repito, sería como un bucle infinito, ya que nunca se va a romper este ciclo. Pasamos al paso 10, que es el fin de la estructura repetitiva for del paso 4. Y en el paso 11, pues escribimos toda esta leyenda donde dice el conteo fue desde el número 1 hasta el número que especificó el usuario. Y fueron, vamos a suponer, 5 números pares los que se sumaron.
Aquí en la variable conteo vamos a mostrar los números que fueron pares. Para eso sirve esta variable, porque nos va a servir para contar cuántos números encontró, números pares en ese rango. Y también la leyenda con una suma de, y aquí imprimimos la suma de esos números pares. Vamos a pasarlo a pseudocódigo. Paso 1, la etiqueta. Paso 2, bueno, aquí declaramos las variables. Paso 2, preguntamos al usuario hasta dónde quiere llegar el conteo. Paso 3, lo almacenamos en la variable fin. Paso 4, tenemos nuestro ciclo. Si esta condición que está aquí de i es menor o igual a fin, si esta condición se cumple, pasamos entonces a la segunda condición del paso 5 y decimos si esta condición se cumple, ya habíamos dicho que es un número par, y si no se cumple, entonces es porque es un número impar. Entonces, si no se cumple, vamos hacia abajo e incrementamos en 1 la variable i y volvemos a nuestro ciclo for. Entonces repiten, en las estructuras repetitivas el sí es aquí abajo, si se cumple. En las estructuras selectivas el no es aquí abajo. Ahora, ya que se volvió a repetir el ciclo, volvemos a comparar y es menor o igual a fin. Supongamos que sí, se cumple la condición de aquí abajo. Ahora entra al módulo y módulo 2 es igual a 0. Imaginemos ahora que sí encontró un número par, por lo tanto hacemos el paso 6, que en este caso se incrementa la variable conteo en 1. Paso 7, se suma, y el paso 8 es finalizar la condición para ir al paso 9, que es incrementar la variable i en 1. Entonces se vuelve a hacer todo este ciclo y se vuelve a preguntar aquí. Supongamos que esta condición ahora no se cumple. Entonces nos vamos a pasar a la derecha. Tiene que escribir la leyenda del paso 11 y se finaliza nuestro código. Así quedaría nuestro diagrama de flujo. Vamos a pasar a la parte del pseudocódigo. Y aquí en la parte del pseudocódigo ya tengo la clase de la práctica 27. Aquí está, creada. Tenemos también el programa principal, el main. Y estamos declarando las variables que hicimos en el pseudocódigo y en el diagrama de flujo. Estamos declarando el objeto leer, que va a ser nuestro flujo para la entrada de datos. Y hacemos la pregunta, escribe hasta dónde quieres que llegue el conteo. Lo leemos desde el teclado, lo almacenamos en la variable fin. Y aquí estamos poniendo nuestro for, en donde inicializamos la variable i en 1, como lo hicimos en nuestro pseudocódigo y diagrama. Y aquí está nuestra condición. Mientras que i sea menor o igual a fin, va a ser todo lo que está entre estas llaves que estoy sombreando, que están de fondo amarillo. Y dentro de esas llaves viene la primera condición. Recuerden que esta condición nos dice si es un número par. Si se cumple, se hace lo que está entre amarillo. ¿Qué va a hacer? Se incrementa la variable en 1, la de conteo, y se hace la suma de ese número par. Se acaba el if y se incrementa la variable i en 1, que esa variable recuerden que es la de nuestra estructura repetitiva. Una vez que termine todo el ciclo y hasta que se cumpla esta condición, se va a realizar todo esto que está entre las llaves de fondo amarillo, y cuando esta condición ya no se cumpla, se rompe aquí el ciclo y muestra el resultado con esta leyenda. Vamos a ejecutar nuestro programa. Aquí en la consola lo único que tengo que poner es un número hasta donde quiero que llegue. Voy a poner el ejemplo de la diapositiva, que fue 5, le doy Enter y nos dice el conteo fue desde el 1 hasta el 5 que especifiqué, y fueron dos números pares. Ya sabemos que es el 2 y sabemos que es el 4. Y la suma de esos dos números, bueno, nos dieron
un total de 6. Entonces, ese es el planteamiento del problema. Nos vemos en el siguiente video tutorial.